Mi madre conocía a los hijos de mi esposo antes de que yo supiera que existían. Los llamaba sus nietos. Les llevaba ropa en cumpleaños. Festejaba con ellos en una casa que yo nunca había pisado, en una vida que yo nunca supe que existía. Y los domingos siguientes cruzaba mi puerta con su bolsa de guiso y su sonrisa de siempre, me abrazaba, me preguntaba cómo estaba, y se sentaba a la mesa frente a mí como si nada. Durante 8 años. No lo supe de golpe. Lo supe por partes, que es la peor manera de saber algo. Primero fue una fotografía que no debí encontrar. Luego fue una dirección que no debí buscar. Luego fue una mujer al otro lado de una puerta que me dijo mi nombre con una calma que indicaba que ella ya sabía quién era yo, aunque yo no supiera nada de su existencia. Y al final fue mi propia madre sentada frente a mí, con las manos sobre la mesa, explicándome por qué había callado. Esa explicación fue lo más devastador de todo. No porque fuera cruel, sino porque tenía una lógica que casi podía entenderse. Y hay pocas cosas más dolorosas que entender por qué alguien te traicionó. Me llamo Elena. Estuve casada 11 años con un hombre al que creí conocer por completo. Tuve una madre a la que creí mi mejor amiga. Y viví una vida que, vista desde afuera, parecía exactamente lo que cualquiera querría tener. Lo que nadie veía desde afuera era lo que callábamos adentro. Esta es esa historia. Y te la cuento entera, sin saltarme nada, porque guardé silencio demasiado tiempo. Y ya aprendí lo que le cuesta a una persona cargarse sola las verdades que otros eligen no decir. Empieza con una fotografía. Una fotografía que alguien dejó asomar de una bolsa un domingo cualquiera, en la cocina de mi madre, mientras el guiso olía igual que siempre y Rodrigo llegaba tarde con la excusa de siempre y yo todavía creía. Con toda la convicción de quien no tiene razones para dudar, que mi vida era exactamente lo que parecía. Esa foto lo cambió todo. Y lo que encontré al seguir su rastro me enseñó que las mentiras más grandes no las dicen los desconocidos. Las dicen las personas que más te quieren, con la mejor envoltura posible, y a veces ni ellas saben bien dónde termina el amor y dónde empieza el daño. Para que entiendas el tamaño de lo que perdí, primero tienes que entender lo que yo creía tener. Conocí a Rodrigo cuando tenía 28 años. Trabajaba en la administración de una empresa de logística. Él era coordinador regional. No era de los hombres que llegan con promesas grandes ni con gestos que buscan aplausos. Era de los que llegan a tiempo. De los que recuerdan lo que dijiste la semana pasada. De los que preguntan cómo estás y esperan la respuesta de verdad. Me enamoré despacio. Siempre me han gustado las cosas que no tienen prisa. Nos casamos 3 años después. Boda pequeña, sin escándalos ni excesos. Mi madre lloró desde que entramos a la iglesia hasta que cortamos el pastel. Me dijo al oído que Rodrigo era el hombre que ella le había pedido a Dios para mí. Que estaba tranquila. Que yo había elegido bien. Los primeros años fueron buenos. Rodrigo viajaba por trabajo con frecuencia, 2 o 3 veces al mes, a veces más. Era parte del puesto y lo sabíamos desde antes de casarnos. Cuando llegaba, llegaba completo. Presente. Sin el teléfono en la mano, sin la mente en otro lado. Esa era la parte que más me gustaba de él, cuando estaba de verdad. Mi madre era mi compañía en sus ausencias. Hablábamos casi todos los días. Los fines de semana que Rodrigo no estaba, yo iba a su casa y nos quedábamos viendo películas, cocinando, platicando de cosas importantes y de cosas que no importaban para nada. Era mi mejor amiga. Así de simple y así de enorme. Cuando alguien me preguntaba cómo era mi familia, yo respondía siempre lo mismo: somos pocos, pero somos sólidos. Ahora sé que esa solidez era una ilusión muy bien construida. Que los 2 pilares de mi mundo tenían grietas que yo no podía ver porque alguien se había encargado, con mucho cuidado y durante mucho tiempo, de pintarlos por fuera para que siguieran pareciendo enteros. La vida que yo creía tener era real en muchas cosas. El amor que sentí fue real. La felicidad de esos domingos fue real. Pero estaba incompleta. Y una vida incompleta que no sabe que lo está no es una vida plena. Es una escenografía perfecta con un cuarto sellado que nadie te deja abrir. Ese cuarto, tarde o temprano,
siempre se abre solo. Rodrigo viajaba mucho. Eso no era la mentira. La mentira era el destino. Con el tiempo los viajes se volvieron más largos, más frecuentes, con explicaciones que sonaban razonables sin ser del todo verificables. Una reunión en Monterrey que se extendió 3 días más de lo planeado. Un cliente nuevo en Veracruz que necesitaba presencia semanal durante meses. Una apertura de sucursal que requería atención constante. Las historias siempre tenían la textura correcta, suficiente detalle para sonar reales, suficiente vaguedad para no poder comprobarse fácilmente. Yo preguntaba. Él respondía. Y yo le creía porque no tenía razones sólidas para no hacerlo. O eso me decía. Hubo momentos de duda. No lo voy a negar. Una vez, hace como 6 años, encontré en la bolsa de su chamarra un recibo de una tienda de ropa infantil. Talla 4. Rodrigo y yo no teníamos hijos, no por elección sino porque no habíamos podido. Ese era un dolor que los dos cargábamos, o eso pensé siempre. Le pregunté con calma por el recibo. Dijo que era un regalo para el hijo de un compañero de trabajo. Cumpleaños. Lo había comprado de camino porque no tuvo tiempo de buscar algo más elaborado. Sonó creíble. Esa noche llamé a mi madre para contarle. No sé por qué la llamé a ella primero en ese momento. Supongo que era mi instinto, buscar ancla cuando algo me movía el piso. Mi madre me escuchó en silencio y luego dijo, Elena, tú siempre has sido muy desconfiada. Rodrigo no te daría motivos. Llevan años juntos y ese hombre te adora. No te hagas daño buscando problemas donde no los hay. Eso me dijo. Y yo le creí. Guardé el recibo. Guardé la duda. Seguí. Ahora entiendo que mi madre no me estaba consolando esa noche. Me estaba manejando. Había una diferencia enorme entre las dos cosas y yo nunca la vi porque jamás se me ocurrió que ella pudiera tener razones propias para querer que yo me quedara quieta. Cada vez que algo me inquietaba, ahí estaba ella para devolverme a la calma. Eficiente, amorosa, puntual. Como si supiera exactamente cuándo iban a aparecer mis dudas porque sabía exactamente que las provocaba. Porque lo sabía. Todo lo que cargamos en silencio encuentra la manera de salir. A veces es un grito. A veces es un llanto sin explicación. A veces es un papel doblado en el fondo de una caja de cartón. Era un martes de febrero. Rodrigo llevaba 10 días fuera. Yo estaba organizando su escritorio porque íbamos a pintar esa habitación y necesitaba mover los muebles. Revisé cajones, carpetas, documentos viejos. Lo hacía sin pensar, con la mente en otra parte. La encontré entre hojas de comprobantes y estados de cuenta. Una factura de un hospital privado en Tampico. Con nombre completo, Rodrigo Alcántara Vidal, como pagador. Servicio, hospitalización pediátrica. Paciente, un menor con el apellido Alcántara. Fecha, 3 años atrás. Me quedé sentada en el piso sin saber cuánto tiempo pasó. Mi mente intentó construir explicaciones. Un sobrino. Un hijo de algún primo. Un favor a un conocido. Pero yo sabía, con esa parte del cuerpo que sabe antes que la razón, que ninguna de esas respuestas era la verdadera. Esta vez no llamé a mi madre. Esta vez me quedé con la duda adentro y empecé a buscar sola. Tardé 3 semanas. 3 semanas de noches cortadas, de búsquedas en redes con nombres que no me decían nada, de rastrear combinaciones que al principio me parecían absurdas y luego dejaban de parecerlo. Rodrigo no tenía redes sociales activas, nunca las había tenido. Decía que no le gustaba exponer su vida privada. Yo siempre lo respeté. Ahora entendía exactamente para qué le servía ese principio. Fue el perfil de ella lo que encontré. Un perfil semiprivado. Fotos de cumpleaños, días de campo, una vida doméstica que se veía normal y ordenada. Una mujer de mi edad, quizás un poco menor. 2 hijos. Y en varias fotos, al fondo, casi como quien no quiere ser visto, estaba Rodrigo. Sonriendo con una naturalidad que me hizo daño de una manera que todavía no tengo palabras para describir. No se veía como un hombre llevando una doble vida. Se veía como un hombre en su casa.
Y yo era la otra. Sin saberlo. Durante 11 años, yo había sido la otra. Hay decisiones que el cuerpo toma antes de que la mente termine de procesarlas. No lo planeé racionalmente. No hice una lista ni consulté a nadie. Una mañana me levanté temprano, escribí en un papel la dirección que había logrado rastrear, la guardé en el bolsillo de mi abrigo, tomé las llaves del coche y manejé. Casi 2 horas de carretera. Manejé en silencio. Sin música. Sin llamadas. Solo yo, el pavimento y ese peso raro que se siente cuando ya sabes lo que vas a encontrar pero todavía te aferras a la posibilidad de estar equivocada. Es una esperanza pequeña y terca. Como una vela que el viento ya está apagando pero que todavía alcanza a dar un poco de luz. La colonia era tranquila. Casas de clase media, jardines cuidados, un parque pequeño en la esquina. Me estacioné a media cuadra. Desde ahí, sin bajarme del coche, miré la casa. Era una casa normal. Macetas en la entrada. Una bicicleta recargada contra la barda. Cortinas de color claro en las ventanas. La clase de casa que no llama la atención de nadie. Estuve sentada en el coche como 20 minutos. Luego abrí la puerta y caminé. No sé qué iba a decir. No sé qué esperaba encontrar exactamente. Toqué el timbre con una calma que todavía me parece irreal, como si otra persona hubiera extendido mi mano y presionado ese botón mientras yo observaba desde algún lugar un poco más atrás. La mujer que abrió la puerta me miró sin entender. Yo la miré a ella. Detrás de ella podía ver una sala, una mesa, una repisa con fotografías enmarcadas. Y en una de esas fotos, con la luz de la tarde cayendo sobre el vidrio, estaba mi madre. Mi madre. Sentada en esa sala. Junto a esa mujer. Junto a esos niños. Con la misma sonrisa de los domingos. La mujer dijo algo que yo no escuché. Porque en ese momento el mundo dejó de tener sonido. No sé bien cómo entré. No sé si ella me invitó o si yo simplemente crucé el umbral porque necesitaba acercarme a esa foto para confirmar que no la estaba inventando. La mujer se llamaba Marcela. Tenía los ojos de alguien que también carga algo desde hace mucho tiempo. Esa clase de cansancio que no tiene que ver con el sueño sino con los años. Al principio ninguna de las dos habló de lo importante. Creo que las dos estábamos procesando la misma información desde ángulos distintos y con historias distintas. Luego ella me preguntó, ¿eres Elena? Cuando asentí, algo en su cara cambió. No fue sorpresa. Fue algo más parecido al alivio. Como si llevara años esperando que yo apareciera para poder finalmente soltar algo que cargaba sola. Me ofreció café. Lo acepté sin saber por qué. Nos sentamos en su cocina y Marcela habló casi 1 hora. Me contó que conoció a Rodrigo hace 12 años, un año antes de que él y yo nos casáramos. Que él le dijo desde el principio que estaba en proceso de separación, que iban a formalizar las cosas cuando todo se acomodara. Que ella esperó. Y esperó. Y los años fueron pasando y las promesas se fueron transformando en rutina y la rutina en una forma de resignación que ya no se cuestionaba. Sus 2 hijos tenían 9 y 7 años. Rodrigo nunca había faltado con el gasto. Estaba presente de forma intermitente pero consistente. Suficiente para que la vida funcionara. Suficiente para que Marcela no tomara la decisión de irse. Y luego me dijo lo que yo todavía no estaba lista para escuchar aunque ya lo sospechara. Me dijo que Consuelo, mi madre, había ido a verla por primera vez hace 8 años. Que llegó sola, sin avisar. Que le dijo que sabía todo, que entendía la situación, y que solo quería conocer a sus nietos. Sus nietos. Desde entonces mi madre visitaba esa casa 2 o 3 veces al año. Les llevaba ropa a los niños. Festejaba cumpleaños. Y Rodrigo, a cambio de ese silencio, cubría los gastos de la casa donde mi madre vivía. La casa que yo siempre creí que ella pagaba con su pensión. Todo era un secreto más dentro de otro secreto. Salí sin terminar el café. No fui a confrontarla de inmediato. Necesitaba unos días. No para calmarme, sino para entender exactamente qué iba a decirle y desde dónde. Porque yo no quería explotar.
No quería gritar ni romper nada. Quería que ella me mirara a los ojos y me explicara cómo había sido posible. Necesitaba escucharlo de su boca, con sus palabras, para entender si seguía siendo la misma persona que yo había conocido toda mi vida o si esa persona nunca había existido del todo. Esos días fueron los más extraños de mi vida. Rodrigo estaba en casa. Lo miraba desayunar, ver la televisión, contestar mensajes, y todo lo que veía era la arquitectura cuidadosa de una mentira. Cada gesto tenía doble fondo. Cada vez que decía que tenía que salir temprano yo calculaba en silencio a cuántos kilómetros estaba la colonia de Marcela. No le dije nada todavía. Primero necesitaba hablar con mi madre. Fue un miércoles. Sin avisar. Llegué a su casa a media mañana. Ella estaba en la cocina, como siempre. Me recibió con esa normalidad que a esas alturas ya me resultaba insoportable. Le dije que se sentara. Cuando estuvo frente a mí, puse la fotografía sobre la mesa. La misma que había encontrado semanas atrás asomando de su bolsa. Ella la miró. No se sorprendió. No hubo un sobresalto, no hubo un intento de explicar rápido. Solo la miró, y luego me miró a mí, con una expresión que no era culpa exactamente sino algo más complicado y más difícil de nombrar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba sabiéndolo. 8 años, dijo. Y luego esperé. Porque necesitaba escuchar lo que viniera después de ese número. Necesitaba saber con qué clase de historia mi madre había aprendido a vivir mientras yo construía la mía sin saber que estaba incompleta. Lo que me dijo no fue lo que yo esperaba. Mi madre no se disculpó primero. Eso también me lo cargo porque nombrar eso duele de una manera específica. Lo primero que hizo fue explicarse. Y su explicación tenía una lógica que, si no fuera tan dolorosa, casi podría entenderse desde afuera. Me dijo que cuando descubrió la verdad, 8 años atrás, su primer instinto fue decírmelo. Que llegó hasta el teléfono. Que marcó mi número. Que no terminó la llamada. Le pregunté por qué. Me dijo que en ese momento yo estaba pasando por el momento más difícil de nuestra búsqueda para tener hijos. Que acabábamos de perder un embarazo. Que yo estaba rota. Que ella miró el teléfono, pensó en lo que estaba a punto de destruirme, y decidió esperar a que yo estuviera mejor. Pero cuando estuve mejor, encontró otra razón para esperar. Y luego otra. Y los años fueron pasando y el silencio se fue volviendo tan grande que ya no sabía cómo cruzarlo. Le pregunté por el dinero. Por su casa. Por lo que Marcela me había contado. Ahí sí la vi dudar por primera vez. Me dijo que Rodrigo se había acercado a ella cuando supo que ella sabía. Le había pedido discreción. Le había dicho que amaba a las dos familias y que no podía elegir y que necesitaba tiempo. Y que como parte de ese acuerdo, él se haría cargo de sus gastos básicos. Mi madre aceptó. Lo dijo sin rodeos. Y creo que en ese momento esperaba que yo viera la complejidad humana detrás de esa decisión. Que entendiera. Que perdonara desde la comprensión. Pero lo que sentí no fue comprensión. Fue el suelo abriéndose debajo de mis pies. Porque mi madre no había callado solo para protegerme. Mi madre había callado porque también le convenía callar. Y eso cambiaba la naturaleza entera de lo que había hecho. No borraba el amor que ella sentía por mí, que yo creo que era real a su manera. Pero sí dejaba al descubierto algo que ninguna hija debería tener que ver en su madre. Que había elegido su comodidad y la había envuelto en el lenguaje del amor. Y yo le había creído toda la vida. La conversación con Rodrigo fue más corta de lo que esperaba. No porque él no tuviera cosas que decir. Las tenía. Años de explicaciones preparadas, de argumentos construidos para el momento en que yo finalmente apareciera con la verdad en la mano. Los vi en su cara mientras hablaba, la culpa mezclada con el alivio de quien sabe que ya no tiene sentido seguir sosteniendo el peso de una mentira tan grande. Me dijo que me amaba. Lo dijo en serio, o al menos con la convicción de quien ha aprendido a vivir en contradicción y ya no distingue con claridad entre lo verdadero y lo que necesita creer para seguir funcionando. Me dijo que nunca quiso lastimarme. Que al principio creyó que podría resolver la situación, que podría elegir, y que cuando se dio cuenta de que no podía,
el tiempo ya había pasado y ya había demasiado construido en los dos lados. Me pidió perdón. Varias veces. Con las palabras correctas. Yo lo escuché. Y luego le dije que necesitaba que se fuera de la casa. No grité. No lloré en ese momento. Solo lo miré y le dije que se fuera y que me dejara pensar. Que no sabía todavía qué iba a pasar, pero que necesitaba que él no estuviera en ese espacio esa noche ni las siguientes. Se fue esa tarde. Con mi madre fue diferente. Con mi madre no pude ser fría. Fui a verla 2 días después y lloré. Con ese llanto sin forma que viene del estómago y no pide permiso. Lloré por los domingos. Por las llamadas. Por cada vez que le conté mis miedos y ella los recibió sabiendo lo que yo no sabía. Por el embarazo que perdimos y que ella sostuvo conmigo mientras sabía lo que sabía. Le dije que necesitaba tiempo. Que no sabía si podría perdonarla. Que no era que no la quisiera, porque el amor no desaparece tan fácil aunque uno quisiera que lo hiciera. Sino que necesitaba encontrar quién era yo sin esas dos personas, sin esa versión de mi vida que había resultado estar construida sobre algo que no era completamente mío. Salí de su casa. Y por primera vez en muchos años, no supe a dónde ir. Pasaron meses. No voy a decir que me recuperé rápido porque sería mentira y esta historia no merece mentiras. Ya hubo suficientes. Hubo semanas en que me costaba levantarme. Semanas en que repasaba mi historia entera buscando los momentos en que pude haber visto lo que no vi, como si encontrar mi propia ceguera fuera una forma de tener algo de control sobre lo que me había pasado. Como si el hecho de que yo hubiera fallado en ver pudiera explicar el que ellos hubieran fallado en decir. Fui aprendiendo a soltar eso también. Rodrigo y yo iniciamos el divorcio. Fue un proceso largo, técnico, con la frialdad específica de las cosas legales cuando lo que se está disolviendo es en realidad una vida compartida. Firmamos papeles. Dividimos lo que teníamos. Y cada firma fue una pequeña muerte y también, de a poco, un pequeño respiro. Con mi madre tardé casi 4 meses en volver a hablar de verdad. Ella me escribía, me llamaba, dejaba mensajes que yo escuchaba pero no siempre contestaba de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba encontrar desde dónde hablarle. Desde dónde mirarla sin que el dolor lo cubriera todo. Cuando finalmente nos sentamos de nuevo, yo había cambiado. No me había vuelto fría ni distante. Sino que ya no la necesitaba de la misma manera. Había aprendido a pararme sola. Y eso me permitió verla diferente, no como la columna de mi vida, sino como una mujer que tomó decisiones que no debió tomar y que tendría que cargar con eso el resto de sus días. No la perdoné ese día. Pero tampoco la borré. Le dije que íbamos a tener que construir algo diferente. Que no podíamos volver al punto de antes porque ese punto estaba basado en una versión de mí que ya no existía. Que si queríamos tener algo real entre nosotras, tendría que ser desde la verdad, aunque fuera incómoda, aunque ninguna de las dos supiera bien cómo hacerlo. Ella lloró. Yo también. Y nos quedamos en ese espacio difícil entre el rencor y el afecto. Que es, si me preguntan, el lugar más honesto donde puede vivir una relación después de algo así. Lo que más me costó no fue el divorcio. No fue reconstruir mis finanzas ni aprender a estar sola en una casa que antes me parecía demasiado grande. Lo que más me costó fue dejar de buscar culpa y empezar a buscarme a mí. Encontrar quién era Elena sin Rodrigo. Sin la versión de mi madre que yo había inventado. Sin esa vida de domingos que olían a guiso y parecían perfectos desde afuera. Al final no me quebré. Aprendí que puedes perder a las dos personas en las que más confiabas y seguir siendo tú. Que el amor y la traición pueden venir del mismo lugar y del mismo corazón. Que el silencio que alguien elige para protegerte puede hacerte más daño que cualquier verdad dicha a tiempo. Y aprendí que la única vida que vale la pena vivir es la que está construida sobre lo que realmente es, no sobre lo que otros decidieron que tú necesitabas creer. Mi madre conocía a los hijos de mi esposo antes de que yo supiera que existían. Eso fue lo primero que te dije. Y ahora que ya sabes todo, te pregunto, ¿podrías perdonarla? ¿O hay silencios que, sin importar la razón que los sostiene, no tienen perdón posible? Cuéntame en los comentarios.
porque estas historias no terminan cuando yo dejo de hablar. Terminan cuando tú decides qué harías en su lugar.